Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. A principios de noviembre, Asunción parecía respirar un aire diferente. Las calles estaban adornadas con banderas y carteles. El calor húmedo típico de la ciudad se mezclaba con la emoción de ser anfitriona, por primera vez, de un evento deportivo internacional. Para muchos paraguayos, los Juegos Panamericanos Junior eran una oportunidad de mostrarle al mundo que el país podía organizar algo grandioso. Entre los miles de atletas que desembarcaron en el aeropuerto, dos rostros llamaron la atención: Maya y Lira Cuevas, hermanas gemelas mexicanas de tan solo 14 años, ya reconocidas como promesas mundiales de los clavados. Viajaban acompañadas de su madre y su entrenador, con mochilas discretas y semblantes serios, tratando de prepararse mentalmente para la competición. Sin embargo, no imaginaban que el ambiente local, a la vez festivo y tenso, albergaba un particular recelo ante su presencia. El público las veía como una amenaza al sueño paraguayo de conquistar medallas. Desde el primer entrenamiento abierto, realizado en la piscina principal del centro acuático, quedó claro que las hermanas serían recibidas de manera diferente a los demás competidores. El público local, que asistía para apoyar a sus atletas, reaccionaba con aplausos tímidos cuando Maya y Lira subían al trampolín. Incluso se oían algunos murmullos más fuertes, comentarios en guaraní y español que mezclaban desconfianza y hostilidad. La fama de las mexicanas no ayudaba. Todos sabían que habían ganado podios internacionales y que eran vistas como favoritas al oro. Mientras las atletas paraguayas eran ovacionadas, las gemelas enfrentaban miradas frías y brazos cruzados. Maya, más seria, intentaba ignorar la situación y concentrarse en la técnica de cada salto. Lira, más espontánea, sentía el peso del rechazo, pero intentaba sonreír incluso cuando el silencio era incómodo. Esa diferencia de trato, tan evidente, se convertiría en el telón de fondo emocional de su viaje ese mes. En la villa de los atletas, la sensación de aislamiento continuaba. Mientras delegaciones de otros países intercambiaban saludos cordiales, las chicas notaron que el equipo paraguayo se mantenía a cierta distancia de ellas. No era una hostilidad abierta, pero existía una barrera invisible, como si no quisieran acercarse demasiado a las supuestas rivales. Maya se refugiaba en su cuaderno de notas, donde dibujaba esquemas de saltos y registraba pequeños ajustes técnicos. Lira, en cambio, buscaba conversar con atletas de otras delegaciones, especialmente colombianos y brasileños, que se mostraban más simpáticos y curiosos por la historia de las gemelas. Por la noche, en la habitación que compartían, comentaban entre ellas lo extraño que les resultaba sentirse extranjeras no solo en un país diferente, sino en un espacio que se suponía que representaba la unión y la amistad. Era la primera vez que experimentaban tan de cerca el peso del nacionalismo en el deporte, algo que hasta entonces solo habían oído mencionar a sus entrenadores. A pesar del ambiente tenso, los entrenamientos eran intensos y reveladores. En cada subida al trampolín, Maya mostraba su precisión casi matemática. Cada movimiento calculado, cada entrada en el agua con el mínimo de salpicadura. Lira, por su parte, impresionaba por su improvisación y ligereza, como si saltara movida por un instinto natural. Esta diferencia entre ambas, lejos de ser un problema, se convertía en su mayor fortaleza. Los técnicos extranjeros cuchicheaban entre sí, impresionados por la complementariedad de las hermanas. El entrenador mexicano insistía en que se blindaran emocionalmente, centrándose únicamente en su rendimiento, pero era imposible ignorar cuando, incluso en los entrenamientos, el público paraguayo reaccionaba más a los pequeños errores de las gemelas que a los fallos evidentes de sus propias representantes. Esta desigualdad en la mirada del público
Formaba parte de su rutina diaria, recordándoles constantemente que estaban en territorio hostil y que tendrían que superar algo más que la simple presión deportiva. Al tercer día en Asunción, las gemelas participaron en una conferencia de prensa organizada por el comité. La sala estaba llena de periodistas locales y las preguntas pronto revelaron el tono del ambiente. Un reportero paraguayo preguntó si no les parecía injusto que atletas tan jóvenes, con un historial internacional, compitieran contra chicas que apenas estaban empezando. Maya respondió con calma, diciendo que entrenaban duro todos los días, como cualquier otra atleta, y que el deporte se trataba de esfuerzo y dedicación. Lira intentó suavizar la tensión con una sonrisa y dijo que admiraba a las competidoras paraguayas. Aún así, los titulares al día siguiente fueron duros. Algunos insinuaban arrogancia. Otros sugerían que la presencia de las mexicanas disminuía las posibilidades del equipo local. Las chicas leyeron los periódicos en silencio durante el desayuno, tratando de no dejarse afectar, pero la incomodidad se instalaba. Sin embargo, dentro de la piscina había algo que nadie podía negar: su talento. En el entrenamiento general, cuando ejecutaron una serie sincronizada impecable, incluso los jueces, acostumbrados a ver actuaciones de alto nivel, se impresionaron. La sincronía parecía natural, como si fueran una sola persona en dos cuerpos. Por unos segundos, hasta el público que observaba se quedó en silencio, sorprendido por la perfección del salto. Pero pronto vinieron los murmullos, algunos aplausos tímidos e incluso abucheos ahogados. Era como si su excelencia fuera una afrenta. Lira, al salir del agua, le comentó en voz baja a Maya que parecía imposible complacer a nadie, sin importar lo que hicieran. Maya, seria, respondió que no estaban allí para complacer, sino para competir. Esta determinación, fría y directa, contrastaba con el corazón abierto de su hermana, y juntas equilibraban la forma de lidiar con el ambiente. A medida que pasaban los días, el clima parecía intensificarse. En cada entrenamiento abierto, la afición paraguaya llenaba las gradas para seguir no solo a sus atletas, sino también para observar de cerca a las mexicanas. Algunos gritaban palabras de apoyo a las chicas locales y de forma indirecta lanzaban provocaciones contra Maya y Lira. El entrenador intentaba apaciguar la tensión, pidiéndoles que se concentraran en el sonido del agua, en el ritmo de la respiración y en el ruido del trampolín. Pero era difícil. El corazón de ambas latía más fuerte cada vez que sentían las miradas pesadas. Maya, metódica, buscaba refugio en su estricta rutina, repitiendo mentalmente cada movimiento hasta que el cuerpo reaccionara por instinto. Lira, aunque más ligera, sentía la presión en el estómago. Por la noche le costaba conciliar el sueño, recordando los abucheos disimulados. Era como si cada entrenamiento fuera una batalla invisible antes de que comenzara la competición. A pesar de ello, había momentos en que lograban olvidarse de todo. Una tarde tranquila, cuando la piscina estaba casi vacía, decidieron practicar saltos solo entre ellas. Sin público, sin jueces, sin miradas críticas, solo ellas dos, el trampolín y el agua. Fue en ese entrenamiento que se rieron como nunca lo habían hecho desde que llegaron a Asunción. Lira improvisaba movimientos y Maya la corregía con su forma seria, pero pronto ambas se lanzaban juntas, creando nuevas variaciones. Esa complicidad recordaba su infancia, cuando entrenaban en una piscina comunitaria en México, bajo la atenta mirada de su madre. En ese instante recuperaron un poco de la ligereza que el ambiente competitivo intentaba robarles. Fue un respiro necesario, un recordatorio íntimo de que ante todo estaban allí porque amaban saltar, no solo para competir por medallas. El sorteo del orden de las presentaciones trajo una sorpresa que agitó aún más los ánimos. Maya y Lira serían las
Últimas en saltar en la fase de clasificación de dobles, una posición estratégica que podría destacar sus puntuaciones. Para el público local, esto sonaba a privilegio, a pesar de ser el resultado de un sorteo oficial. En los pasillos oían comentarios ácidos de aficionados e incluso de algunos técnicos paraguayos. Las gemelas sabían que debían ver esto como una oportunidad, no como una presión adicional. Su madre, que seguía todo discretamente desde las gradas, sentía que la tensión aumentaba. Aunque intentaba transmitirles serenidad con miradas y gestos de apoyo, se daba cuenta de que sus hijas estaban viviendo un tipo de prueba que no se medía solo en metros o grados de dificultad. Era una batalla emocional contra la hostilidad colectiva. Y lo más difícil era que no había forma de entrenarse para eso. El día de la clasificación, la piscina estaba abarrotada. Las banderas paraguayas llenaban el ambiente y cada movimiento de las atletas locales se celebraba con gritos y aplausos ensordecedores. Cuando llegó el turno de las mexicanas de subir al trampolín, el silencio se apoderó de la sala por unos segundos, pronto roto por algunos silbidos y murmullos. Maya y Lira se miraron rápidamente, un gesto corto que valía más que 1000 palabras. Era como un pacto silencioso, entrar juntas, salir juntas. La primera secuencia se ejecutó a la perfección y los jueces anotaron altas puntuaciones. El público, sin embargo, reaccionó con indiferencia, algunos incluso abucheando. Discretamente, Lira salió del agua sonriendo, tratando de mostrar ligereza, mientras Maya mantuvo una expresión seria, casi desafiante. Sabían que en ese momento no solo luchaban contra otras duplas, sino contra la resistencia de un público que no quería verlas brillar. A medida que avanzaba la clasificación, la presión no disminuía. Las hermanas tenían que mantener la consistencia, sin margen de error. Maya, como siempre, controlaba cada detalle, ajustaba la posición de las manos, la fuerza del impulso, el ángulo de entrada en el agua. Lira, en cambio, confiaba más en su intuición, saltando con una naturalidad que parecía desafiar la tensión del momento. La suma de sus estilos resultaba en presentaciones equilibradas, capaces de impresionar incluso a los jueces más exigentes. Aún así, la reacción del público seguía siendo fría. En contraste, cuando las atletas paraguayas ejecutaban saltos mediocres, los aplausos estallaban como si hubieran sido perfectos. Este desequilibrio era difícil de asimilar, pero las gemelas se negaron a mostrar frustración. Sabían que la menor señal de debilidad podría alimentar la narrativa de que no soportaban la presión. Por lo tanto, cada salto era una demostración silenciosa de resistencia. Cuando se publicó la última nota, la tensión se convirtió en alivio. Maya y Lira se habían clasificado para la final, con una de las puntuaciones más altas del día. La noticia no fue bien recibida por el público presente, que reaccionó con murmullos de desaprobación. Sin embargo, para ellas poco importaba. Habían demostrado que su esfuerzo no podía ser ignorado. Entre bastidores, el entrenador celebraba discretamente, mientras la madre de las chicas se secaba las lágrimas de orgullo. En la villa de los atletas, competidores de otros países comenzaron a felicitarlas con más entusiasmo, reconociendo su evidente talento. Era un pequeño cambio en el ambiente, pero significativo. Por primera vez desde que llegaron a Asunción, sintieron que no estaban completamente solas. Y esa sensación renovó su confianza para lo que estaba por venir. La gran final, donde se enfrentarían no solo a rivales en el trampolín, sino también a la opinión de una multitud entera. La mañana de la final, el ambiente en el centro acuático era diferente. Las gradas estaban aún más llenas, tomadas por banderas, bocinas y cánticos en guaraní. Era evidente que el público paraguayo veía ese momento como una disputa de honor nacional. Las gemelas Cuevas llegaron
Temprano, acompañadas por el entrenador, hicieron un calentamiento silencioso, centrado únicamente en la respiración y en la memoria muscular de cada salto. Maya, con su disciplina habitual, repetía mentalmente cada movimiento, casi como si estudiara para un examen de matemáticas. Lira, por su parte, buscaba extraer energía del ambiente, sonriendo entre un ejercicio y otro, aunque su corazón estuviera acelerado. Ambas, de formas diferentes, intentaban encontrar el equilibrio. Al subir para el reconocimiento del trampolín, escucharon abucheos más fuertes que en los días anteriores. La hostilidad era evidente, pero también servía como combustible para mostrar de lo que eran capaces. El sorteo decidió que las paraguayas saltarían antes que ellas, lo que encendió aún más a la afición local. Cada salto, incluso con pequeños fallos, se celebraba como si fuera perfecto. Esto creaba un ambiente desigual, en el que las gemelas mexicanas ya subían al trampolín, sabiendo que no tendrían la misma acogida. Sin embargo, cuando ejecutaron el primer salto de la final, algo inesperado sucedió. La perfección técnica provocó un breve silencio colectivo. Durante unos segundos, nadie gritó, nadie abucheó, como si estuvieran atónitos por lo que acababan de ver. A continuación, vinieron reacciones divididas, aplausos tímidos de algunos extranjeros mezclados con silbidos y abucheos de parte del público local. Maya y Lira no se inmutaron. Intercambiaron una mirada rápida, ese pacto silencioso de siempre, y regresaron al área de descanso con la serenidad de quien sabe que apenas estaban comenzando. A medida que la final avanzaba, la tensión se volvía casi insoportable. Cada dupla que subía al trampolín parecía llevar consigo las expectativas del público, pero ninguna atraía tantas miradas como las hermanas Cuevas. Entre bastidores, el entrenador pedía calma y les recordaba que cada salto debía ser tratado como un entrenamiento. Maya seguía ese consejo al pie de la letra, concentrada en detalles minúsculos, como la posición de los dedos. Lira, en cambio, necesitaba algo más que técnica. Buscaba fuerza en el vínculo con su hermana, repitiéndose a sí misma que no estaban solas. Cuando realizaron el segundo salto, la ejecución fue incluso más precisa que la del primero. Las notas lo reflejaron, colocándolas momentáneamente en el liderato. Esta vez, el silencio inicial del público dio paso a un murmullo incómodo, como si la multitud no quisiera admitir la calidad que acababa de presenciar. La reacción de la afición paraguaya al siguiente salto de las atletas locales dejó clara la diferencia de trato. Incluso con errores evidentes, como entradas en el agua desalineadas y salpicaduras visibles, los aplausos fueron ensordecedores. Lira, sentada junto a Maya, observaba aquello con un nudo en el estómago. Maya, firme, solo comentó: «Ellos no son los jueces». Esta frase corta le trajo cierto alivio, recordándole que, al final, serían las notas oficiales las que definirían el resultado. Aún así, era imposible ignorar el peso de la hostilidad. Cada abucheo parecía resonar más alto que los aplausos. Las chicas estaban aprendiendo de la manera más dura que el talento no era suficiente para conquistar corazones. Tendrían que mostrar algo más allá de la perfección técnica si querían transformar esa indiferencia en respeto genuino. El cuarto salto de las gemelas fue decisivo. Maya entró al trampolín respirando hondo, con cada músculo tenso, mientras Lira la acompañaba mentalmente con pequeños gestos de ánimo. La piscina parecía más grande de lo normal. El ruido de la grada resonaba en sus cabezas. Al impulsarse, Maya sintió el equilibrio perfecto, su cuerpo respondiendo exactamente como lo había entrenado, cada movimiento calculado. Lira la siguió inmediatamente, sincronizándose de forma casi telepática. Cuando ambas entraron en el agua con una ondulación mínima,
Hubo un momento de silencio absoluto, seguido de aplausos contenidos. Las notas comenzaron a subir, y cada punto parecía romper un poco de la resistencia del público. Por primera vez, las gemelas sintieron que estaban más cerca no solo de competir, sino también de ganarse el respeto que merecían, aunque fuera solo una fracción de lo que esperaban lograr. Después del salto al regresar al área de descanso, Maya respiraba con dificultad, pero con los ojos brillantes de concentración. Lira, como siempre, intentaba extraer ligereza, abrazando a su hermana brevemente. El entrenador sonrió discretamente, consciente de que ese era un momento de inflexión, no solo en la competición, sino en la percepción general sobre ellas. Aún así, el público seguía dividido. Algunos comenzaron a aplaudir con más sinceridad, impresionados por la sincronía y la perfección de las gemelas. Otros se mantenían reticentes, reacios, a aceptar que la excelencia podía venir de fuera. Sin embargo, las chicas no buscaban la aprobación. Aprendían en ese mes intenso que la superación no se medía solo por medallas, sino por la capacidad de mantenerse firmes ante la adversidad con humildad y dedicación. Cada salto era una pequeña victoria personal y emocional. El penúltimo salto antes de la ronda final trajo aún más presión. Las gemelas sabían que cualquier error podría alterar drásticamente su posición. Maya se concentró en el ritmo, ajustando cada movimiento, mientras Lira sentía la tensión en el estómago, tratando de transformarla en energía positiva. Al subir al trampolín, las miradas del público pesaban más que nunca. Cuando se impulsaron juntas, hubo una ligera oscilación, pero lograron entrar en el agua casi simultáneamente, manteniendo la elegancia característica. Las notas reflejaron no solo la ejecución, sino también la fuerza de carácter, evidenciada en la serenidad con la que lidiaron con la presión. Algunos aplausos comenzaron a surgir, discretos pero genuinos, mostrando que una parte del público empezaba a reconocer que la habilidad y la humildad podían hablar más alto y que el nacionalismo exacerbado. Mientras se preparaban para el salto final, Maya y Lira se miraron y sonrieron. En ese gesto había la certeza de que habían superado gran parte del desafío, no solo técnico, sino emocional. La grada estaba ruidosa, con aficionados paraguayos sosteniendo banderas y murmurando comentarios divididos entre la desaprobación y una creciente admiración. El entrenador respiró hondo, observando a sus atletas con orgullo silencioso. Cuando subieron juntas, la sincronización fue impecable, la entrada en el agua casi perfecta, y el público finalmente respondió con aplausos más claros e incluso algunos gritos de reconocimiento. En ese instante ya no importaba el origen de cada una, sino la excelencia que compartían. La tensión se transformó en un respeto contenido, y las gemelas sintieron por primera vez que el deporte había cumplido su papel, unir, incluso frente a la hostilidad inicial. Cuando se mostraron las notas finales en la pantalla, una mezcla de alivio y emoción se apoderó de las gemelas. Estaban en la cima, liderando la competición de dobles. Por primera vez desde su llegada a Asunción, sintieron que el esfuerzo de cada entrenamiento, cada viaje, cada sacrificio, había valido la pena. El público, aún ruidoso, ahora empezaba a aplaudir de forma más sincera. Algunos aficionados paraguayos no pudieron evitar expresar su reconocimiento ante la precisión y belleza de los saltos. Maya respiraba hondo, tratando de controlar la emoción, mientras Lira sostenía la mano de su hermana con fuerza, como si necesitara compartir ese momento de victoria. Era la prueba de que la paciencia y el trabajo duro podían, de hecho, transformar la hostilidad en respeto, aunque fuera tímido, y que el deporte podía ser un puente entre culturas y sentimientos.
En los minutos siguientes, las atletas locales se acercaron para felicitar a las gemelas, algunas aún con timidez, otras con sonrisas sinceras. El ambiente que antes era de intensa rivalidad comenzó a cambiar. Entre bastidores, Maya y Lira intercambiaron miradas cómplices, dándose cuenta de que ese mes, marcado por la tensión y la incomodidad, les había enseñado más sobre la humanidad que cualquier medalla. Su madre lloraba discretamente, orgullosa de ver a sus hijas lidiando con la presión, la hostilidad y al mismo tiempo manteniendo la elegancia y la humildad. El entrenador, siempre atento, comentaba que esas chicas no solo competían, sino que mostraban lo que significaba ser verdaderamente grande, talento unido a una integridad emocional, capaz de tocar corazones y transformar percepciones, incluso en las situaciones más difíciles. Al día siguiente, durante la ceremonia de premiación, la tensión de principios de mes parecía haberse disipado, pero aún había miradas desconfiadas. Maya y Lira subieron al podio con cuidado, conteniendo la sonrisa, conscientes de que muchos todavía las veían como invasoras extranjeras. Cuando recibieron las medallas, el sonido de las monedas de metal al sujetarse a las cintas sonó como una confirmación de que todo el esfuerzo había sido recompensado. El público, ahora dividido entre aplausos y miradas serias, comenzó a notar que esas chicas no estaban allí para competir de forma irrespetuosa. Estaban allí para demostrar excelencia y compañerismo. El ambiente comenzó a cambiar lentamente, y algunos aficionados paraguayos finalmente aplaudieron con sinceridad. La percepción de que el talento no se mide por la nacionalidad empezó a infiltrarse, aunque de forma discreta, entre aquellos que antes solo veían rivalidad. Mientras bajaban del podio, las gemelas se abrazaron rápidamente, como si ese simple gesto condensara todo el aprendizaje del mes. En los pasillos del centro acuático, atletas y técnicos extranjeros las felicitaban con entusiasmo, reconociendo la maestría y la disciplina demostradas. El entrenador mexicano, que había seguido cada uno de sus pasos, sintió una mezcla de orgullo y alivio. La experiencia había sido una prueba de resistencia emocional, y ellas la habían superado con madurez. Maya, que solía guardar sus emociones, dejó escapar una sonrisa discreta, mientras Lira, espontánea como siempre, se reía aliviada. En ese instante, comprendieron que habían conquistado algo más que medallas, un respeto silencioso, el reconocimiento de su esfuerzo y la sensación de que podían enfrentar cualquier adversidad juntas, manteniendo la esencia de quienes realmente eran. La tarde siguiente, las gemelas recibieron invitaciones para entrevistas en pequeños medios de comunicación deportiva. El enfoque era diferente. En lugar de preguntas cargadas de rivalidad, los periodistas querían entender cómo dos adolescentes lograban mantener la calma y la precisión ante una presión tan intensa. Maya, siempre meticulosa, explicó su enfoque en la técnica y la disciplina, mientras Lira hablaba sobre la importancia de confiar en su propia intuición y en el vínculo que tenía con su hermana. Era la primera vez en ese mes que sentían que sus palabras eran recibidas con una curiosidad genuina y no con escepticismo o una crítica velada. El entrenador observaba de lejos, orgulloso, dándose cuenta de que su superación no estaba solo en el rendimiento físico, sino en la capacidad de transformar la percepción de todos a su alrededor, con humildad y competencia. Durante la cena en la Villa de los Atletas, las hermanas conversaron sobre lo que habían vivido. Recordaron las primeras reacciones hostiles, los murmullos en las gradas y los abucheos silenciosos, y los compararon con los recientes momentos de reconocimiento y respeto. Lira, con su espontaneidad habitual, comentó que nunca había sentido algo tan intenso en tan poco tiempo, y Maya estuvo de acuerdo.
añadiendo que esa experiencia les había enseñado más que cualquier entrenamiento físico o técnico. Su madre, emocionada, escuchaba cada palabra, feliz de ver que, a pesar de la hostilidad, las chicas habían logrado mantener la serenidad, aprender y crecer. Era la prueba de que, incluso en situaciones adversas, era posible encontrar fuerza en el vínculo familiar, en la disciplina y en la confianza en el propio talento. El último día de competición, el ambiente estaba electrizante. El centro acuático estaba abarrotado y el ruido del público mezclaba expectación con tensión. Las gemelas estaban concentradas, repasando mentalmente cada salto y cada movimiento sincronizado. El entrenador, consciente de que esa sería la presentación más decisiva, reforzó que cada momento contaría, pero que la confianza debía prevalecer sobre el miedo o la ansiedad. Maya respiraba hondo, midiendo cada gesto con precisión, mientras Lira se preparaba para dejar que la espontaneidad guiara su cuerpo. Había silencio entre ellas, pero al mismo tiempo una comprensión profunda, como si cada mirada y cada gesto confirmaran, juntas, estaban listas para enfrentar no solo a las rivales, sino también a la resistencia que aún existía en el público. Cuando subieron al trampolín, el público pareció notar algo diferente. Los silbidos todavía existían, pero muchas miradas se suavizaron, curiosas y atentas a la actuación. El primer salto de la secuencia fue impecable, provocando aplausos contenidos. El segundo, ejecutado con una perfección casi telepática, hizo que algunos aficionados cambiaran por completo su expresión, ahora apreciando la belleza y la precisión del movimiento. Maya y Lira continuaron, y cada salto elevó no solo la puntuación, sino también la percepción del público sobre lo que significaba el talento y la dedicación. Por un breve momento, la rivalidad y la hostilidad dieron paso al reconocimiento. Ya no había duda de que esas dos chicas no solo estaban compitiendo, estaban enseñando sin palabras el poder de la paciencia, el respeto y la excelencia compartida. Al final de la presentación, el público ya no podía mantener la indiferencia. Algunos aficionados paraguayos aplaudían de forma sincera, otros se mantenían tensos, pero era imposible negar la maestría de las mexicanas. Maya y Lira, exhaustas, sonrieron discretamente, conscientes de que habían superado un desafío que iba más allá de la técnica. Habían conquistado el respeto sin confrontaciones directas. Entre bastidores, colegas de otras delegaciones se acercaban para felicitarlas, tocándoles los hombros y diciéndoles palabras de admiración. La intensa experiencia de ese mes les mostró que la superación no era solo alcanzar medallas, sino mantener la serenidad ante la hostilidad y transformar el miedo y el rechazo en motivación silenciosa sin perder su esencia o el vínculo inquebrantable que tenían entre sí. Después de la ceremonia de clausura, las gemelas caminaron por el centro acuático casi vacío, asimilando la sensación de lo que habían vivido. Maya, con su forma meticulosa, analizaba mentalmente cada salto, pensando en cómo podrían mejorar, mientras Lira, más emocional, hablaba de cómo había sentido el impacto de las reacciones del público en cada momento. La madre de las chicas caminaba a su lado, orgullosa y emocionada, dándose cuenta de que, además de la medalla, sus hijas llevaban consigo algo aún más valioso: la confianza de que podían enfrentar cualquier adversidad juntas. Incluso en los días más difíciles, la paciencia, la disciplina y la unión habían sido mayores que cualquier abucheo o murmullo. El mes en Asunción no se trataba solo de competición, se trataba de crecimiento, aprendizaje y la fuerza del espíritu humano. En los días siguientes, incluso después de la competición, Maya y Lira siguieron recibiendo pequeños gestos de reconocimiento.
Atletas paraguayas se acercaban a felicitarlas, algunas tímidas, otras con un entusiasmo genuino, como si necesitaran confesar que habían subestimado la habilidad de las mexicanas. La transformación en el ambiente era sutil, pero perceptible. El entrenador comentó que ese era el verdadero valor del deporte, no solo ganar, sino inspirar y cambiar percepciones. Las gemelas, cansadas físicamente, pero emocionalmente revigorizadas, sintieron que todo el esfuerzo, cada entrenamiento agotador y cada momento de hostilidad había valido la pena. Empezaban a darse cuenta de que superar la resistencia del público y transformar la impresión inicial en respeto era tan gratificante como subir al podio con medallas en el pecho. En un entrenamiento informal de despedida, Maya y Lira decidieron divertirse de nuevo. Sin prisa, saltaron juntas, riendo, recordando las bromas que hacían en México antes de las competiciones importantes. La piscina, antes escenario de tensión y competición, ahora se convertía en un espacio de libertad y celebración. Algunos aficionados que permanecían en el lugar se detuvieron a observar, aplaudiendo de forma más espontánea, sin el peso de la rivalidad. Esa sensación de ligereza les mostró a las gemelas que habían logrado algo más duradero que las medallas o las puntuaciones. Habían conquistado la capacidad de transformar la hostilidad en reconocimiento y aprender a encontrar la alegría incluso en los ambientes más desafiantes. Era una lección silenciosa pero profunda sobre la resistencia, la unión y la pasión por lo que se ama. La noche antes del viaje de vuelta a México, la delegación organizó una cena de despedida. Maya y Lira se sentaron una al lado de la otra, rodeadas de colegas de otros equipos, algunos de los cuales se habían acercado solo después de observar la consistencia y la humildad de las gemelas durante el mes. Entre conversaciones, risas y recuerdos de la competición, se dieron cuenta de que habían dejado una marca más profunda de lo que esperaban. El público que antes las veía con desconfianza, ahora mostraba respeto, e incluso atletas que al principio habían competido de manera brusca, ahora ofrecían gestos de amistad. Fue una experiencia que les demostró que, incluso en situaciones de hostilidad, es posible transformar relaciones y construir puentes cuando se mantiene la integridad y el talento, sin necesidad de confrontar o menospreciar a nadie. Después de la cena, caminaron hasta la piscina para la última despedida silenciosa del centro acuático. El agua reflejaba la luz de las lámparas y recordaba cada entrenamiento, cada salto, cada momento de tensión y superación. Maya se acercó al trampolín, tocó la superficie con las manos y suspiró, asimilando la sensación de misión cumplida. Lira, espontánea, saltó ligeramente en el borde, riéndose de pequeños clavados improvisados, trayendo de vuelta la ligereza de la infancia. Su madre, observándolas de cerca, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que sus hijas no solo habían competido, sino que habían aprendido a lidiar con la adversidad, la hostilidad y la presión, manteniendo la unión y la humildad que siempre habían sido su esencia. Ese mes, en Asunción, se convertiría en un recuerdo imborrable. El día del viaje de vuelta, el aeropuerto estaba lleno de despedidas y abrazos. Algunas atletas paraguayas se acercaron para agradecer y felicitar a las mexicanas, demostrando una admiración que parecía improbable al principio del mes. Maya y Lira sintieron que el esfuerzo de cada salto, cada momento de concentración y cada sonrisa discreta para lidiar con la hostilidad habían sido recompensados de una forma silenciosa, pero verdadera. El entrenador comentó que ese tipo de reconocimiento, ganado sin confrontaciones directas, era más valioso que cualquier medalla. Las gemelas, aunque cansadas,
Respiraban la satisfacción de quien aprendió a superar adversidades complejas y a transformar la presión en motivación. La experiencia les enseñó que, en el deporte y en la vida, la paciencia, la disciplina y la unión pueden cambiar percepciones y crear un respeto duradero. Durante el vuelo de vuelta, Maya repasaba mentalmente cada movimiento, pensando en cómo podrían seguir evolucionando. Lira, más relajada, observaba el paisaje y comentaba con su hermana cómo la experiencia había cambiado su forma de enfrentar los desafíos. Hablaban de cada salto, cada reacción del público y cada gesto de compañerismo que habían encontrado en el camino. Su madre, en silencio, sonreía al verlas reflexionar con madurez sobre el intenso mes que vivieron. Era evidente que no solo se habían destacado como atletas, sino que también llevaban consigo lecciones de resiliencia, respeto y humildad que permanecerían para siempre. El viaje de vuelta no era solo el final de una competición, sino el comienzo de una nueva comprensión sobre lo que significa superar adversidades juntas. Al regresar a México, las gemelas fueron recibidas por familiares, amigos y miembros del club de clavados. La noticia de las medallas y de su ejemplar postura durante la competición ya se había extendido y el reconocimiento era palpable. Maya y Lira sintieron que la victoria trascendía la puntuación o el lugar en el podio. Se trataba de haber mantenido su integridad y su confianza en sí mismas frente a desafíos inesperados. Entre abrazos y felicitaciones, se dieron cuenta de que el respeto ganado en Asunción ahora se reflejaba en casa y que cada gesto de hostilidad que enfrentaron se había transformado en aprendizaje, fortalecimiento y un orgullo silencioso. En los días siguientes la rutina volvió, pero el impacto de la experiencia permanecía. Cada entrenamiento en el club parecía llevar la memoria de ese mes. La presión, la ansiedad, la superación y, sobre todo, el vínculo entre las hermanas. Maya seguía siendo meticulosa, repasando mentalmente cada detalle de los saltos, mientras Lira buscaba mantener la ligereza y la intuición que tantas veces salvó la actuación de ambas. Su madre observaba, orgullosa, dándose cuenta de que la experiencia en Asunción no solo consolidó el talento de sus hijas, sino que también fortaleció su madurez emocional y su resiliencia. Era evidente que ese mes tan significativo tendría consecuencias positivas duraderas, tanto en el deporte como en su vida personal. Semanas después, Maya y Lira fueron invitadas a dar pequeñas charlas y demostraciones en escuelas y clubes locales. Contaban la historia de la competición en Asunción, del ambiente hostil y de cómo habían lidiado con él a través del esfuerzo, la disciplina y la unión. Los niños y jóvenes que las escuchaban quedaban fascinados no solo por los saltos, sino por la forma en que enfrentaron la presión y el prejuicio de manera respetuosa y firme. Era visible que la experiencia en Asunción no había sido solo una victoria deportiva, sino también una lección de vida que ahora podían compartir e inspirar a otras personas. En un entrenamiento particular, Maya y Lira reflexionaban sobre todo el recorrido de ese mes. Recordaban los primeros abucheos, las miradas de desconfianza, las altas puntuaciones y el creciente cambio en la percepción del público. Cada salto, cada gesto de cuidado y ánimo entre ellas, había construido algo más que medallas. Había creado respeto y una admiración genuina. Su madre, observando de lejos, se dio cuenta de que sus hijas no solo habían ganado la competición, sino que también habían aprendido la importancia de la paciencia, la humildad y la dedicación compartida. El mes significativo en Asunción se convertiría para siempre en un recuerdo vivo, un capítulo que enseñaba que el talento y la humanidad juntos
pueden superar cualquier adversidad. En los días que siguieron, Maya y Lira comenzaron a entrenar para la próxima temporada con una motivación renovada. Cada salto recordaba no solo los resultados técnicos, sino el aprendizaje emocional que llevaban de Asunción. La hostilidad inicial del público, que antes pesaba sobre sus hombros, ahora servía como un recordatorio de que eran capaces de transformar cualquier desafío en una oportunidad. El entrenador comentaba que nunca había visto a atletas tan jóvenes lidiar con la adversidad de forma tan madura, y que esa experiencia sería un diferencial en la carrera de ambas. Además de los entrenamientos, las gemelas empezaron a inspirar a colegas y atletas más jóvenes, compartiendo estrategias de concentración, resiliencia y cooperación. Lira explicaba cómo transformar la presión en energía positiva, mientras Maya detallaba la importancia de la disciplina y el enfoque. Incluso aquellos que al principio habían sido críticos o escépticos sobre sus habilidades, ahora las observaban con respeto e interés. Para las hermanas, era una confirmación de que la superación no terminaba en la competición. Se extendía en cada acción, cada gesto y cada momento de apoyo compartido, mostrando que la fuerza de carácter era tan importante como la técnica impecable. Con el tiempo, las hermanas comenzaron a notar cambios sutiles en sí mismas. Maya empezó a valorar aún más el equilibrio emocional, reconociendo que cada salto no era solo sobre técnica, sino sobre mantener la calma ante situaciones imprevisibles. Lira, más espontánea, aprendió a combinar su intuición con la disciplina que su hermana demostraba, creando un estilo propio que equilibraba precisión y naturalidad. Juntas, formaban un equipo completo, capaz de enfrentar cualquier desafío, ya fuera dentro o fuera de la piscina. La repercusión de la competición en Asunción comenzó a llegar a otros centros de entrenamiento y clubes deportivos de México. Entrenadores y jóvenes atletas hablaban de la postura de las gemelas, de la forma en que habían lidiado con la hostilidad y transformado la adversidad en motivación. Para Maya y Lira, no se trataba de fama o reconocimiento público, sino de la certeza de que habían construido algo más grande que las medallas. Un ejemplo concreto de superación, resiliencia y la fuerza de mantenerse unidas, incluso en medio de desafíos que parecían insuperables. Durante los entrenamientos posteriores, las gemelas se apoyaron aún más, no solo en los saltos, sino en todas las pequeñas decisiones del día a día. Cada consejo intercambiado, cada ajuste en el movimiento o en la postura era acompañado de risas, ánimo y paciencia. La experiencia en Asunción se convirtió en una guía silenciosa. Les recordaba que podían enfrentar cualquier situación difícil sin perder la calma o la conexión entre ellas. Para el entrenador era inspirador observar cómo dos adolescentes lograban equilibrar talento, técnica y madurez emocional de forma tan natural. En competiciones locales, la presencia de Maya y Lira comenzó a ser percibida no solo por su habilidad, sino por el respeto que transmitían. El público y otros atletas notaban que la forma en que lidiaban con la victoria o la derrota reflejaba algo aprendido en un contexto mucho más desafiante que cualquier competición común. Las gemelas seguían concentradas, pero ahora también conscientes de que la superación no estaba solo en las medallas o las puntuaciones, sino en la forma en que enfrentaban cada adversidad con paciencia, humildad y unión, influyendo positivamente en todos a su alrededor. Meses después, Maya y Lira fueron invitadas a un evento de demostración en otra ciudad, representando no solo el talento mexicano, sino también la fuerza de carácter que habían mostrado en Asunción. Al llegar, notaron miradas atentas y curiosas, pero sin hostilidad. Aquello parecía reflejar el legado silencioso que habían dejado.
Personas que antes dudaban o las rechazaban, ahora las miraban con respeto y admiración. Las gemelas ejecutaron sus saltos con la misma precisión y espontaneidad de siempre, pero ahora con la confianza adicional de quien sabe que ya ha superado desafíos mucho mayores que un simple público hostil. Después de la presentación, profesores, entrenadores y jóvenes atletas se acercaron para felicitarlas, elogiar la ejecución y sobre todo su actitud. Maya sintió una satisfacción silenciosa al darse cuenta de que el impacto de lo que habían hecho iba más allá de la competición. Había tocado a personas, cambiado percepciones y demostrado que la excelencia, la humildad y la unión pueden transformar ambientes antes cargados de tensión. Lira, sonriendo, comentó que nunca imaginó que los saltos pudieran tener tanta influencia fuera de la piscina, pero que eso mostraba el verdadero valor del esfuerzo colectivo y la perseverancia. En los últimos días de ese mes memorable, Maya y Lira se dedicaron a reflexionar sobre todo lo que habían vivido. Cada abucheo, cada mirada de desconfianza y cada desafío enfrentado en Asunción se transformaba ahora en un recuerdo de crecimiento y aprendizaje. La hostilidad inicial, que parecía insuperable, había sido convertida en un respeto silencioso, en una admiración genuina y en inspiración para otros atletas. Su madre las observaba con orgullo, dándose cuenta de que, además de las medallas, sus hijas llevaban algo más profundo: resiliencia, unión y madurez emocional que permanecerían con ellas para siempre, sin importar cualquier competición futura. Mientras empacaban sus cosas para el regreso definitivo a México, Maya y Lira intercambiaron una mirada cómplice. Sabían que ese mes en Asunción había sido un hito, no solo en sus carreras deportivas, sino en su vida personal y en el vínculo que compartían. Cada salto, cada gesto, cada reacción del público había dejado una marca indeleble, y aun con los recuerdos difíciles, ambas sentían que esa experiencia les había enseñado algo silencioso y profundo: el talento, la paciencia, la humildad y la unión son capaces de transformar la adversidad en respeto y la hostilidad en inspiración. El mes significativo en Asunción permanecería como una cicatriz positiva, un recordatorio de la fuerza que llevarían consigo para siempre.